Bueno, usted se preguntará, bueno, el profeta Nahum, oye, el pastor, ¿de qué estará hablando? Bueno, pero estuve estudiando y estaba leyendo Nahum y estudiando y algo entendí, que por eso la serie se llama 100 años más tarde. 100 años más tarde. En el libro de Jonás vimos algo extremadamente impresionante, ¿verdad? Vimos que toda una nación completa recibió la salvación de Dios. ¿Se acuerda de eso? A través de un profeta que no quería predicar la palabra de Dios. Muchos han considerado la salvación de esta generación como el avivamiento más grandioso de toda la tierra. Vamos a ver ese contexto en Jonás 3 del 5 al 9 y dice: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, perdón hermano, siempre estoy que si le perdí el botón o no perdí el botón, disculpe. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. A pesar de que Nínive era una ciudad sanguinaria y a pesar de que Jonás se rehusó a obedecer el primer mandato de Dios a predicar, Dios fue misericordioso y no destruyó a Nínive. ¿Ok? En esa serie vimos lo horrible que era Nínive, ¿sí o no? Ellos desollaban vivos a los enemigos y exhibían sus pieles en las murallas de la ciudad. Ellos empalaban y decapitaban a los prisioneros. Horrible la cosa. Obligaban a los sobrevivientes a cargar las cabezas cercenadas de la gente que ellos habían matado. Y quemaban a los niños vivos y los sometían a otros castigos extremadamente horribles. Eso era Nínive. Entonces el libro de Jonás termina con una conversación entre Jonás y Dios, donde Dios le dice claramente a Jonás que no tiene ninguna excusa para quejarse. Eso lo explicamos la semana pasada. Y que su aparente celo y patriotismo lo están secando espiritualmente y no lo dejan ver el propósito de Dios en esta generación de los ninivitas. ¿Ok? El último versículo de Jonás nos dice que Dios vio el arrepentimiento de los ninivitas, no los destruyó y los salvó. Y termina el libro, abruptamente. Bueno, déjeme decirle que 100 años más tarde, estos ninivitas se fueron por el mal camino otra vez. Aparentemente como 4 generaciones después. Por eso que la serie se llama 100 años más tarde. En otra, el profeta Nahum es la secuela del profeta Jonás. Se portaron bien y ahora se portaron mal otra vez. Y aquí dice Dios, está bueno, no me quisieron oír, los voy a destruir completamente. Entonces, eso es lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y aquí vengo yo con las preguntas. ¿Cómo eran nuestras generaciones 100 años atrás en comparación con la generación de ahora? ¿En qué sentido? En lo que sea. Es diferente. ¿No es diferente? ¿Cómo eran sus éticas de trabajo? Estándares morales altos. ¿Eran nuestras iglesias afectadas por el mundo de la misma manera como son afectadas ahora? Ajá. Entonces Dios envía al profeta Nahum para hacerle un seguimiento a Nínive y evidentemente el profeta observa que la generación no se está portando absolutamente nada bien. Entonces como consecuencia Dios juzga a Nínive y la destruye completamente. Y Nahum 1:1 nos dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El libro de la visión nos da la idea de que el mensaje comunicado por Nahum no fueron simplemente palabras o frases de Dios, sino más bien una descripción vívida y completa de la visión que él había visto, valga la redundancia. No sabemos absolutamente nada sobre Nahum.
No sabemos nada, ni tampoco sabemos nada de la ciudad de Elcos. Lo que sí sabemos es que Nahum es una abreviatura del nombre de Nehemías, que significa consuelo de Jehová. Consuelo de Jehová. Es muy posible que Elcos estaba cerca de Galilea porque la ciudad de Capernaum recibe su nombre en honor a Nahum, que significa Kepar Nahum, que eso significa ciudad de Nahum. Ciudad de Nahum. No sabemos exactamente cuándo Nahum pronunció esta profecía, sin embargo, él menciona en el capítulo 3:8 a No Amón, que se llama Tebas. Y Tebas cayó ante los asirios en el año 663 a.C. Entonces, si esa es la posibilidad de esa fecha, Nahum fue escrito después de esa fecha y Nínive fue destruida 50 años después, aproximadamente en el 612. ¿Ok? Eso es un poquito de contexto para que vean la cosa. Entonces, Nahum no tiene, o sea, tiene la mejor idea de todos los predicadores. Él empieza a hablar del carácter de Dios. ¿Por qué empieza a hablar del carácter de Dios? Porque ustedes se van a dar cuenta que van a haber gente que va a decir, pero bueno, Dios es injusto porque perdonó a la gente de la generación de Jonás, pero no quiere perdonar a la gente de Nahum. Bueno, vamos a estudiar primero a ver por qué. Entonces, dentro del carácter de Dios, Nahum quiere hablar de la ira implacable de Dios. Muchos probablemente tengan la errónea idea de que la ira de Dios es injusta, ya se los dije ya. Porque algunos se preguntarán, ¿por qué? Bueno, ya les dije la pregunta, ¿por qué se salvaron a los ninivitas y no a los de ahora? Usted dirá, Dios es un Dios paciente, lento para la ira y rico en misericordia, y usted está en lo correcto. Pero llega un punto que el pecado está en el hombre tan profundamente que Dios tiene que decir, ¿sabes qué? No más. Romanos 1, 24, 25, ¿qué dice? Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios entregó a los ninivitas a la impureza de su corazón, porque no querían obedecer. No querían obedecer. Algunos comentaristas dicen que esta generación todavía era más cruel que la generación de 100 años atrás. Le dije, cuando le cortaban la cabeza y ponían de lumbrera a los cadáveres sin cabeza, esta generación era peor. ¿Usted cree que la generación de ahora es peor que nuestra generación de ahora es peor que la de 100 años atrás? Yo creo que sí. ¿Quién dijo yeah? That's right. That's what I'm talking about. Entonces Nahum tiene una descripción bien detallada de esta gente. 14 características de esta gente. Nahum dice, y después usted lo puede buscar con más calma, los culpables los llama, en Nahum 1.3. En Nahum 1.3 dice, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Son aquellos a que Dios reconoce como culpables. Los enemigos de Dios los llama en Nahum 8. Son aquellos que se han rebelado contra Dios. Los conspiradores del mal, en 1.9 y 1.11, son aquellos que planean y ejecutan el mal. Los viles, en el 14, son aquellos que se han hundido en la bestialidad. Si mal no recuerdo, bestialidad es tener sexo con los animales. Los llaman los malvados en el 15, son los viciosos y los reprobos. Los saqueadores en Nahum 2.2, son los crueles y despiadados saqueadores. Los deshonestos en el 3.1, son los que rompen el pacto y los ladrones. Los rapaces en 3.1 también, son los destructores y explotadores de los inocentes. Los insaciables buscadores de ganancia, en 3.1 también, son los acaparadores y usurpadores. Las rameras, en el 3.4, son los paganos, los sensuales, aquellos que prostituyen cualquier cosa por fines malvados. Usted está escuchando, esta es la generación de Nahum.
Los traidores de las naciones débiles, en el 3:4. Son los traidores, los traicioneros y los mentirosos y los engañosos. Los despreciables, en 3:5. Son todos los mencionados anteriormente, además de cualquier otro de carácter similar. Los presuntuosos, en 3:8, son aquellos que se deleitan en la presunción de que Dios no los castigará. De esos hay mucho. Y los propagadores del mal son todos aquellos que forman parte del carácter de la maldad que corroe las entrañas de la raza humana. ¿Era malo? Horribles, horribles. Entonces, dentro de la ira de Dios, el profeta habla de que el Señor es celoso. De que el Señor es celoso. Aleluya. De que el Señor es celoso. Redpath es un comentarista. En su libro Ley y Libertad escribe lo siguiente. ¿Cómo se puede decir que Dios es celoso? Los celos de Dios son amor en acción. ¿Escuchó eso? Los celos de Dios son amor en acción. Se niega a compartir el corazón humano con ningún rival, porque sea egoísta y nos quiera a todos para sí, sino porque sabe que de esa lealtad a Él depende nuestra propia vida moral. Dios no tiene celos de nosotros, Dios tiene celos por nosotros. Dios no tiene celo de nosotros, Dios tiene celo por nosotros. La palabra celoso describe el celo ardiente de Dios por su propia honra y por la lealtad exclusiva de su pueblo del pacto. En vez de describir a Dios con una mera emoción, el profeta señala el compromiso inquebrantable del Señor de proteger la santidad de su nombre y la integridad de su relación con Israel. Cuando Israel adoraba a otros dioses, el Señor se sentía como un esposo se siente cuando la mujer le monta los cuernos. Se siente absolutamente traicionado. ¿Y cuántas veces Israel traicionó a Dios? ¿Cuántas veces Israel traicionó a Dios? La generación de Jonás vino a los pies del Señor. La generación de Nahum se apartó de él, se desvió adorando a otros dioses y volvió a sus viejos caminos. ¿Cuál es el curso de esta generación? ¿Se está acercando más a Dios o se está alejando más de Dios? ¿Están nuestros hijos acercándose más a Dios o se están alejando más de Dios? ¿Tenemos la urgencia y el empeño de encaminarlos en los caminos del Señor o estamos dejando que el mundo haga el trabajo por nosotros? El profeta habla de la venganza, que la venganza es exclusiva de Dios. El adjetivo vengador aparece 2 veces en ese verbo y una vez, perdón, 2 veces como adjetivo y una vez como verbo en ese mismo versículo. La venganza es exclusiva de Dios, Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que le está preparado. Hermano, cuando alguien aplica la venganza por su propia cuenta, está usurpando el lugar de Dios. Sí, él puede decidir usar agentes humanos, sin embargo, la venganza es muchísimo mejor cuando viene del Señor. Números 31:3 dice, y habló Moisés al pueblo diciendo, armad algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suba contra Madián para ejecutar la venganza de quien, suya o la del Señor. La venganza del Señor en Madián. Y lo otro que dice el profeta, que dice que Dios no puede pasar por alto el pecado. No puede. Dice el profeta, y ciertamente no dejará impune al culpable. No puede pasar por alto el pecado. Dios es un Dios justo y odia el pecado. Un Dios que solo perdona y no castiga es un juez corrupto. Y por lo tanto su juicio no es correcto. El Señor es todo lo contrario. Su justicia es perfecta e inequívoca. ¿Estamos de acuerdo?
Su justicia es perfecta e inequívoca. El profeta Nahum, hablando del carácter de Dios, quiere hablar de su poder ilimitado. Su poder ilimitado. Eso está de la segunda parte del 3 hasta el 6. Dice la palabra. Y ciertamente, en el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidece Basán y Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie en el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas despedazan ante él. Bueno es el Señor. Hasta el 6. Mire, el profeta utiliza varios elementos aquí de la naturaleza para demostrar que la naturaleza es súbdito del poder de Dios. No de la otra manera. El profeta menciona el torbellino, las tempestades, las nubes, el mar, los ríos, Basán, el Carmelo, las flores, el Líbano, los montes, los collados. Y me faltaron varias ahí. Déjeme ver. Él utiliza... Faltaron como dos después que imprimí el... Los collados los nombré. El fuego. Bueno, el fuego, sí. Pero yo quiero hablar de tres específicos. El primer ejemplo es Basán. ¿Qué era Basán? Basán era una región al este del río de Jordán y es conocida por su tierra fértil y sus toros fuertes. Con esta imagen el profeta nos quiere dar a entender que el poder de Dios puede secar la tierra y puede subyugar la fuerza de los toros. ¿Sí o no? Él lo controla todo, Él es más grande que todo. El segundo ejemplo es el Carmelo. Es una cordillera en Israel conocida por su exuberante vegetación. El punto del profeta es que Dios puede marchitar la más hermosa, frondosa y exuberante vegetación. Si esa es su voluntad. En otras palabras, Dios tiene el poder para desolar cualquier lugar y no permitir que fructifique. ¿Estamos de acuerdo? El tercer ejemplo es el Líbano, una región extremadamente montañosa al norte de Israel. Es famoso por sus majestuosos cedros y a menudo es simbólicamente para representar la fuerza y la belleza. En otras palabras, ni siquiera los formidables cedros del Líbano puede ser más fuerte que el abrumador poder de Dios. Su poder es ilimitable. El versículo 5 dice, los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos lo que él habita. ¿Qué nos dice Pablo en una de sus epístolas? Que en el final todo el mundo va a doblar rodillas ante el Señor. Aleluya. Entonces, debido a que Dios posee un poder ilimitado, nadie ni nada lo puede resistir. El 6 dice, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Su furor se derrama como fuego. ¿Pudo la tormenta estar en contra de él en el libro de Jonás? No. ¿Pudo un desobediente profeta resistir su voluntad? No. ¿Pudo el ejército egipcio derrotarlo cuando Israel cruzó el Mar Rojo? No. Y eso lo menciona el profeta en el 4a. Dice, él reprende al mar y lo hace secar y todos los ríos agota. Eso se está refiriendo a lo que pasó en el Mar Rojo. El apóstol Pablo dice, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Evidentemente el apóstol confiaba en el poder de Dios en su vida, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque a veces nosotros no podemos confiar en el poder de Dios de esa manera. Evidentemente Dios está con nosotros, pero la carne siempre está tratando de mostrar su horrible rostro y tratando de lograr que nuestra confianza en el poder de Dios se debilite. ¿Te escuchó eso? Satanás está buscando que nuestra confianza en Dios se debilite. Es lo que lo quiso hacer hace unos momentos atrás conmigo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece debiera ser nuestro lema. Cuando nos dice que tenemos una enfermedad incurable, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la esposa o el esposo quiere dejar a su pareja, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, confíe en el poder de Dios. Confíe que si Dios no fuera poderoso, sus milagros no fueran posibles. Si los milagros no fueran posibles, entonces Jesús no hubiera podido sanar a la hija de Jairo. Si los milagros no fueran posibles, Jesús no hubiera podido haber resucitado a Lázaro. Si los milagros no fueran posibles, Jesús no hubiera podido sanar a la mujer con el problema de flujo de sangre. ¿Tiene suficiente información para darse cuenta de que Dios tiene un poder ilimitado? Si no la tiene, aquí está la palabra de Dios. Confía en el poder de Dios y descanse de que Él lleva las riendas de su vida. ¿Te sane o no te sane? ¿Ah? ¿Te sane o no te sane? ¿Te sane o no te sane? Claro. Claro. Ya veo por dónde Marta está yendo. Ya me imagino que a lo que termina el mensaje va a tener una pregunta para mí. Pero estamos claros. Yo no estoy diciendo que Dios sana a todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que si Dios tiene poder, Él tiene poder para hacer milagros. El profeta habla de su bondad protectora. Fíjense en el 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a lo que en Él se refugia. Aleluya. Él nos protege en el día de la angustia. ¿Cuántos aquí han pasado por la angustia? Víctor se ríe. Y le voy a decir algo bien con amor. Si usted no ha pasado por angustia, prepárese porque va a pasar. El mundo no es anxiety free. Dios dice, Él es nuestra fortaleza. Nosotros estamos dentro de su fortaleza porque le pertenecemos a Él. Fíjense en la parte segunda del B. Y conoce a los que en Él se refugian. El Salmo 91, del 1 al 2, ¿qué dice? El que habita en el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿Estamos confiando en Dios? ¿Estamos confiando en su poder? ¿Estamos confiando de que Él lleva nuestras vidas así nosotros tengamos el Parkinson o cáncer o lo que sea? Es difícil, es difícil. Confiar en Dios no es fácil, pero es difícil. Y si usted confía en Dios, Dios tiene su vida. Y cree en Él, evidentemente. Aleluya. El ser bueno está en la naturaleza de Dios. El Salmo 73 dice que Él es bueno con Israel. Y yo siempre le he dicho, y con nosotros también. Su bondad es eterna e inmutable. O sea que su bondad nunca se agota y nunca deja de ser bueno. Dios es bueno porque nos ofrece su gracia. Dios es bueno en todos sus planes y propósitos para nuestras vidas. ¿Es bueno, sí o no? Y Dios es bueno independientemente si su vida no parece que sea buena. ¿Me explico? A mí siempre me gusta dar el testimonio de Johnny Artson Tara. Esa señora es cuadriplégica desde que tenía 18 años. Y ella confía en el poder de Dios. Claro, tuvo que pasar por un buen rato para llegar a ese punto. Y ahora la señora tiene un ministerio que le da silla se llama una silla de rueda a gente, y a través de eso ella predica el Evangelio. O sea, ser de Cristo no significa que vamos a tener una vida de color rosita. Dios es bueno, aunque usted no lo crea.
Y lo otro es que su juicio es certero. Fíjense en el 8. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Su juicio es certero. Ahora, fíjense en el contraste, los peros a mí me encantan. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Aunque Dios es lento para la ira y bueno, no podía ignorar para siempre el pecado y la rebelión de los asirios. Su fin en el juicio vendría como un diluvio desbordante. Y eso pasó. Eso pasó, actualmente eso pasó. Hay unos registros de asirios y babilónicos que dicen que bueno, primero que todo, ningún registro dice que esto que lo de Jonás pasó o que lo de Nínive pasó. Pero la historia conforma todo lo contrario. Fíjense, aquí tengo unos historiadores, Alexander Polihistor, Abidenus y Cincelus, y había otro que tuvo un relato más exacto que se llama Diodorus Siculus. Él decía, el asedio llevaba más de 2 años en curso y el tercer asalto contra la ciudad fue rechazado con gran júbilo por el rey de Asiria, quien supuso que la victoria le pertenecía a él. Ordenó un gran banquete que se convirtió en una orgía de borrachos, porque era Nínive. Esa noche el Kosher, que era un afluente del Tigris, como un canal del Tigris, del río Tigris, crecido por lluvias fenomenales y nieves derretidas, arrasó una gran sección de la muralla que la rodeaba y por allí el enemigo se metió. O sea, a pesar de que ellos no querían, o sea, ellos en los registros no lo pusieron, eso pasó, porque los historiadores lo dicen. Dios destruyó a Nínive. Dios destruyó a Nínive. Fíjense, el rey, reconociendo en esto el cumplimiento del oráculo, reunió a sus concubinas y eunucos y montó una pira funeraria que él mismo había mandado a construir y pereció en las llamas. Cometió suicidio. Se prefería matar él a aceptar que Dios había destruido a Nínive. Mire, Dios hizo desaparecer a Nínive de la historia de tal manera que estuvo desaparecida hasta que los arqueólogos la consiguieron en la década de los 1840. ¿Cuántos años pasaron? Como 2500 años. Dios la removió completamente hasta esa fecha. Me imagino que Dios dijo, bueno, sí, no, ya, descúbranla. Ese es el poder de Dios. Así que no juguemos con el pecado, hermano. No juguemos con el pecado. Aleluya. Fíjense, los ninivitas llamaban eso, lo de Jonás y lo de Nahum, como una mera tradición. Pero Nahum dice que esa tradición fue verdadera. No era una tradición, porque a veces las tradiciones no son verdad. Esto pasó. Y Dios envió a Nahum para que profetizara que Nínive no more. Aleluya. Dios es un Dios que da muchas oportunidades. Pero llega un momento que la maldad y el pecado del hombre es tan aberrante que Dios tiene que ejecutar un juicio severo y permitir la destrucción. El hecho de que Dios es un Dios bueno y misericordioso no es excusa para el pecado. El hecho de que Dios es un Dios bueno y misericordioso no es excusa para la abundancia del pecado en nuestras vidas. Dios no juega con el pecado y nosotros tampoco deberíamos jugar con el pecado. Y el profeta termina esta sección con una frase extremadamente espeluznante. En el 8b dice, y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas.
El comentarista Watts dice que esta oscuridad es la oscuridad del inframundo, el mundo de la muerte y de los demonios donde los ninivitas pertenecen, lo cual representa la eliminación de Nínive de cualquier continuidad histórica sobre la tierra, la oscuridad de la tumba y del olvido. Dios la desapareció. Ahora, pudimos ver el carácter de Dios en su ira implacable, pudimos ver el carácter de Dios en su poder ilimitado, pudimos ver el carácter de Dios en su bondad protectora y podemos ver el carácter de Dios en su juicio certero. La ciudad de Nínive tuvo la oportunidad de seguir a Dios de Israel como lo hizo la generación del profeta Jonás, pero decidieron apartarse de su camino y vivir una vida absolutamente llena de pecado. Y hablando de pecado, quiero terminar estoy leyendo un libro, es de ansiedad supuestamente, pero el libro habla de todo. Es de un muchacho que es un joven, se llama Johnny Adarvanis. Él escribe un libro que se llama Considera los lirios. Él escribe: nuestras almas no son lo suficiente fuertes para soportar la gigantesca carga de confesar el pecado sin arrepentimiento. La carga de no confesar el pecado sin arrepentimiento, perdón. Lo vuelvo a decir. Nuestras almas no son lo suficiente fuertes para soportar la gigante carga de no confesar el pecado sin arrepentimiento. Dejar de obedecer es agotador. ¿Te entiende eso? Dejar de obedecer es agotador. Sigue el hombre. La rebelión promete vigorizar, pero al final solo inerva. Cuando no obedecemos la palabra de Dios ni confesamos el pecado que nos afectó, no recibimos la promesa de perdón y purificación que Él ofrece. Cuando no obedecemos la palabra de Dios ni confesamos el pecado que nos afectó, no recibimos la promesa de perdón y purificación que Él ofrece. Cuando fallamos en caminar en obediencia a la palabra de Dios y fallamos en confesar nuestro pecado a Dios, quemamos nuestra conciencia y vaciamos de vida a nuestras almas. Quienes son salvos no pueden perder la salvación. Pero ¿sabe lo que usted puede perder cuando usted peca? Su gozo. ¿Y qué dice David en el Salmo 51? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Vamos a dejar de pecar? No. Pero Dios nos manda a caminar una vida santificada. Es un proceso. Es un proceso. Y cuando pecamos, el gozo... Porque David... ¿Sabe cuál es el contexto del Salmo 51? Cuando David tuvo la relación ilegal con Bathsheba. A David no está... ¿Cómo va a estar gozoso en medio de tanto pecado? Y él le dice a Dios: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y ese debería ser nuestro deseo. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, una palabra fuerte, pero es tu palabra. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tu ira es implacable. Gracias, Señor. Te pido que bendigas esta serie de Nahum 100 años más tarde, Señor. Y protege nuestros corazones y permítenos caminar en el Espíritu. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén.